No, creo que la economía se puso de moda sola por la crisis económica que produjo el gobierno nacional. Aprendimos a hablar de economía, ¿no? Y nos quedó otra, tuvimos que volver a hablar de economía. Volver a hablar de el riesgo país, por ejemplo. Volver a hablar del riesgo país, que para eso le dijimos. Las placas de Crónica. Hoy queríamos hablar del riesgo país cuando Crónica nos ponía así las letras de grande en amarillo con ese fondo rojo de 1000 puntos de riesgo país y nos asustábamos todos. Anda a comprar azúcar y fíjate por las dudas si podés comprar ropa y no sabemos cuánto va a costar mañana porque el riesgo país estaba alto. Llegó a superar los 5000 puntos en ese tiempo. Ahí está, tienes razón. Sí. Era 4970 y te ponía así. A todo esto, ¿qué es el riesgo país? Bueno, el riesgo país en realidad lo hace una consultora privada y lo que intenta poner en evidencia, digamos, es cuál es la tasa de riesgo, o sea, lo riesgoso que es un país para devolver un préstamo. Y cuando te dicen 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, es la sobretasa que hay que exigirle a ese país para prestarle plata por lo riesgoso que es. Por ejemplo, ahora que es 700 y pico de puntos, significa que la Argentina debería pagar la tasa internacional, que es la tasa de Estados Unidos, que es la sin riesgo, más 7% de sobretasa. O sea, 100 puntos es, cada 100 puntos de riesgo país es 1% para exigir de sobretasa. O sea que Argentina debería estar pagando hoy más o menos un 10% anual en dólares de tasas de interés. Por la plata que se adquiere. Por la plata que le prestan. Igual no nos prestan, digamos, pero si nos prestasen, ese sería la sobretasa. Pero, de acuerdo, yo siempre digo, el relato oficial, y me corrigieron la vez pasada, no es ningún relato, se lo dije al diputado Zárate. Sigue con el relato, le dije. No es ningún relato, esto es una realidad, dijo. Sí. Porque esta es la consecuencia de los 12 años de jodas que se vivieron en la Argentina. Tuvimos que salir a pedir tanta plata al exterior. No resiste ningún tipo de análisis. A mí me da vergüenza cuando hay... No. Yo admito, y se lo dije más de una vez a lo entiendo en el campo de la política, pero no resiste análisis del campo de la economía. No existe. Por lo que faltó hace 6 años, yo hoy tengo que pedir prestado. Eso no existe. O sea, si yo no como hoy, no es que yo no como hoy, no como mañana, no como pasado, dentro de 14 años como mucho por lo que no comí hace 6 años. Si no como, me muero hoy, ya se terminó. Si hubiera sido cierto eso que dice el diputado, la crisis hubiera sido 6 años atrás, no ahora. No, igual, toda la parte, yo siempre digo a la gente que es oficialismo a nivel nacional, al menos son homogéneos en el mensaje, todos dicen lo mismo. Esa es la parte buena. No es porque le mandan un manualcito de las 3 cosas que tienen que repetir y entonces, por ejemplo, ahora todos hablan de los cuadernos y ya no importa el riesgo país, la inflación, el dólar a 30 pesos. Y cambian, ¿no? Cambian de relato y se olvidan, así se hacen los distraídos. Yo me acuerdo el año pasado, más o menos a esta altura, no, que la inflación está bajando, entramos en el tramo descendente de la inflación porque la inercial de no sé qué, se hacían los técnicos. Hoy el INDEC volvió a publicar la inflación de julio, 3,1%, sigue en alza la inflación y lo más probable es que siga siendo alta durante todo el año. Siempre digo yo, no podemos hacer, creo que se lo pregunté la última vez, hace un tiempo atrás, no podemos hacer futurología. ¿Se pueden hacer proyecciones? No, bueno, nosotros en economía nos enseñan que hay 2 tipos de economistas. El que no puede hacer proyecciones, hay 2 tipos de economistas. El que no sabe hacer proyecciones y el que no sabe hacer proyecciones. Bien. O sea, que dice. Lo que sí uno puede prever ciertas cosas. Y yo creo que se puede prever desde el ámbito de la economía, obviamente, pero también desde el ámbito de la memoria emotiva. Si bien el FMI, no hace falta hacer máster en economía para saber que te va a ir mal si no sos parte del sistema financiero. Que de hecho es lo que está pasando. Ayer nos desayunamos con una información que se hizo pública hoy, en el boletín oficial salió publicado hoy. Sí. Se finalizó el Fondo Federal Solidario, que era el fondo sojero, digamos, que era como se conocía. Un fondo creado en el 2009 para que el 30% de lo que se recaudaba por la retención a la soja se coparticipe a todo el país y a las provincias y a los municipios. Si uno ve los números, son 1.000 millones de dólares. Son, al tipo de cambio de hoy, 30.000 millones de pesos. ¿Sí? De los cuales a la provincia de Formosa, por ejemplo, le tocaban un poco, este año eran 900 millones de pesos por el coeficiente de coparticipación que tiene. Bueno, a partir de hoy no va a tener, entonces lo que queda del año va a perder aproximadamente 375 millones de pesos. Y uno dice, bueno, es plata que se ahorra la nación. Claro.
Sí, 30 mil millones de pesos son un mes de LEVAC, de interés de LEVAC. Son 15 días, 12 días de fuga de capitales. 12 días de fuga de capitales. Entonces van a perder el trabajo cientos de formoseños, miles de argentinos, va a dejar de haber obra pública en un montón de lugares que se financiaba con el Fondo Sojero, para que en 12 días se lleven la plata afuera los tipos que tienen deuda, que compraron deuda argentina, los especuladores financieros. Entonces acá no hay una crisis, acá hay una transferencia de riquezas desde los pobres hacia los ricos. Le sacan a los pobres, le sacan a los municipios, le sacan a las provincias, le sacan a los jubilados, le sacan a los trabajadores, le sacan a los beneficiarios de asignación universal por hijo, le sacan a las pymes, le sacan a los comercios y agarran todo ese paquete de plata y le dicen: especuladores, acá tienen, pueden llevárselo de la Argentina en el momento que quieran. Y eso es lo que están haciendo. Este año, 6 meses, de enero a junio, ya se llevaron 28.000 millones de dólares, salieron de la Argentina en concepto de fuga de capitales, neta, interés de la deuda externa y balanza comercial deficitaria. Y son los dólares que faltan. Y lo más perverso y lo más cínico es que nos echan la culpa a nosotros, los que vivimos en pesos, de que falten dólares. Claro. ¿Y qué culpa tenemos nosotros si vivimos en pesos? Y más grave aún, y más cínico aún, es que con esa excusa de hay que pagar la deuda, nos están sacando pesos, pero con esos pesos no van a poder pagar la deuda, porque ellos necesitan dólares, no pesos. Entonces, por más de que nos sigan ajustando y nos sigan sacando pesos, igual vamos a caer en default, porque no vamos a tener dólares para pagar. Eso va a ocurrir. ¿Se nos vino un diciembre negro? Yo creo que ya es negro el panorama para bastante, mucha gente, para bastante cantidad de argentinos, sectores, ¿no? Digamos, la UCA ya pronosticó un aumento importante de la pobreza, pero más grave que el aumento de la pobreza, que va a superar cómodamente el 30% en el próximo informe de la Universidad Católica Argentina, es lo que va a decir ese informe, que es el gran riesgo de que un montón de argentinos caigan en la indigencia, o sea que ya no tengan ni para comer. Está hablando, la UCA pronostica que de seguir así va a haber un 10% de indigencia, o sea, 1 de cada 10 argentinos no va a tener para comer. Y eso ya significa que la crisis pasa de ser económica a ser una crisis social, digamos, porque estamos hablando de que nos juntamos 10 y uno no tiene para comer. Y si tenemos un gobierno nacional que insiste con esa política que llevó al 10% de argentinos a la indigencia, o que va a llevar, digamos, porque no es que ya están, sino que de continuar así van a llevar al 10% de indigencia, si el gobierno nacional insiste en esta política, tenemos una crisis política. Es un gobierno que no entiende que si libera el precio del dólar, que si libera el precio de los combustibles, que si sigue matando a tarifazo a la familia y a las pymes, y si sigue destruyendo la industria nacional y el consumo, va a matar de hambre a los argentinos. Y no, insiste, y parece que no hay límites, digamos, el ajuste no tiene límites. Y después salen y dicen cosas, digamos, que para mí son más allá de las excusas. Digamos, yo entiendo la discusión política y bueno, yo soy político, digamos, claro, me hago cargo de eso. Pero a mí me preocupa desde el punto de vista de prever esto, y ya ni siquiera como economista, la memoria emotiva del 2001, yo veo esto y me acuerdo del 2001 y me acuerdo de mi mamá laburando en 8.000 lugares distintos y saliendo a las 6 de la mañana y volviendo a las 12 de la noche, laburando sábado, domingo, acá en Clorinda, en Resistencia, en cualquier donde había una changa para hacer. Mi vieja pobre salía a laburar y no alcanzaba igual, digamos, entonces era muy complicado. Y digamos, y yo no era el que peor la pasaba, tenía vecinos que no había para comer en la casa. Y volvemos a eso, 18 años después, parece que no. Que se nos recetó el disco, que verdaderamente creo que, a ver, en lo personal, ¿no? Y siempre lo decimos, no hace falta ser demasiado economista, falta con que veas tu billetera, falta que veas cómo está la heladera y ahí te das cuenta cómo está la situación. Sí, vemos cómo está la situación, pero digamos, lo que me preocupa es insistir en un programa económico que destruye, digamos, a la economía del país. Fíjate lo que hicieron con las LEVAC. Eso no solamente es una burrada en términos económicos, o sea, además un nivel de pervención y de sí mismo importante. Suponete, la LEVAC, para que entendamos, son títulos de deuda, sí, que emite el Banco Central.
Cuando asumió este gobierno, el stock de Levac, para ser muy simple, porque si no entramos en números y comas y se complican, suponete que eran 10.000. 10.000, ¿sí? Era mucho más, pero no importa, eran 10.000. Bueno, yo empecé con la excusa de que con la Levac iba a bajar la inflación y empecé a emitir más. Y emití 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. O sea, multipliqué por 5 el stock de Levac. Y para que vos aceptes el stock de Levac, te pagué del 17% de interés anual, te pasé a pagar el 45%. Entonces vos te sentabas y hacías un clic por mes. Renovar, 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 renovar. Sin hacer absolutamente nada, tu ganancia se te iba... 5. En el medio, bueno, el dólar pasó de 10 a 30, por lo tanto, 10.000 eran $1.000 y 50.000 ahora son $30.000. Entonces, multiplicaste por 3 en dólares. Claro. ¿Y ahora qué dice? Bueno, vamos a usar la reserva del Banco Central, producto del endeudamiento externo al cual sometimos a los 44 millones argentinos y por el cual estamos haciendo el ajuste. Vamos a usar esa reserva para dársela a los que tienen Levac, para que agarren su plata en peso, la conviertan a dólares y la puedan llevar, fugar al exterior. Y entonces vos te quedas con la deuda, o sea, nosotros, la gilada, digamos, con la deuda, con el ajuste, y el que estaba un clic por mes se va a llevar los dólares de nuestra deuda. La juntó en pala sin hacer nada. Nada. Y entonces, obviamente, hay un sector que también es el sector financiero, que es el gran ganador de este modelo, sin ninguna duda, ya no queda duda alguna. El segundo sector, más o menos amiguito, el sector agroexportador. Y cuando hablamos de lo que los medios hegemónicos nos dicen el campo. Todos somos el campo. Claro, pero nos hacen creer que Echeverri, el presidente de la sociedad rural, es el paipero de Bermejo. Claro. No. Pero él devolvió los bonos esos que Claro. le habían dado. Y el tipo, y entonces los agroexportadores son gente que obviamente son 10.000 familias, que tienen mucha soja y que le compran soja a los chiquitos y la exportan. Y son los que producen los dólares legítimos. Y entonces dicen, gobierno nacional, todo al sector financiero, y yo te traigo dólares, no te traigo mucho, pero te traigo. Bueno, tenés razón, entonces te vamos a dar devaluación a vos. Entonces, ¿y cómo funciona eso? Y bueno, vos producís en pesos, pagás el gasoil en pesos, pagás tu peón en pesos, no te controlo tanto, si tenés alguno en negro no te preocupes, que no te controlo. Porque ya cerramos los organismos que se encargaban de hacer eso. Claro, y después guardás en tu silo bolsa, producís con $1.20, los guardás y yo te llevo en un mes el dólar a 30. En esa devaluación vos tuviste costos de $1.20 y después de un mes tenés ganancia de $1.30. Entonces, en ese mes le aviso al sector financiero, este mes voy a devaluar para recuperar, para esta gente. Ustedes no se enojen conmigo. Después le voy a dar 50% de interés anual para que ustedes hagan lo que quieran. De igual forma, si quieren pueden ir comprando el dólar a 19, total va a llegar a 30. Claro, por eso, compren todos los dólares a 20 y no se enojen, porque cuando las Levac que son en peso, en el salto del dólar pierden, pero por un mes nomás van a perder. Pero recuerden que le tenían 10.000 y ahora tienen 50.000. Esta pérdida de un mes para llevar el dólar de 20 a 30, después se la compenso con tasas del 45%. Y queda toda. Y después aparte le voy a dar los dólares para que se lo fuguen. Y ustedes, muchachos de agroexportador, le vamos a decir el campo para crear empatía con el resto de la sociedad y le voy a dar una devaluación que tire abajo el salario real y sus costos en dólares y obviamente le aumente la rentabilidad. Y le voy a bajar retenciones. Porque todos somos el campo. Porque todos somos el campo. Entonces, ¿qué hizo el campo ahora además? En esta puja por ver quién se queda con esa transferencia, toda esta plata que le sacamos a los trabajadores, jubilados, etcétera, para dárselo al poder real económico, sector financiero y el sector agroexportador, ahora se empezaron a pelear entre ellos. Y ellos no se pelean agarrándose a trompada en la calle, sino que lo que hacen es ver quién le gana a quién. ¿Qué hace el sector financiero? Te da una tarjeta de interés y te dice, hace 2, 3 años, te decía, 24 cuotas, 48, 72 cuotas sin interés. Entonces vos te ensartabas hasta acá con la tarjeta. Hasta el vos cobrabas tu sueldo, la tarjeta. Y te quedaba 10 pesos. Entonces tenías que volver a financiarte con la tarjeta.
Y eso es una cadena que uno va formando hasta que llega un momento que dicen, se acabó sin interés. Y entonces vos decís, y bueno, ya tenés que pagar con interés. Entonces lo que salía 10, ahora me va a salir 12 porque tengo que pagar interés. Bueno, no importa, pero no tengo otra porque ya estoy. Bueno, listo, ahora más caro el interés, más caro el interés, más caro el interés, más caro el interés. No puedo pagar la tarjeta, voy a pagar el mínimo. Bueno, ningún problema. El mínimo, vos tenés que pagar 5.000 de tarjeta, 800 pesos de mínimo, no hay problema. Ahora, el saldo que te queda, 100% de interés anual. El mes que viene, mami, el mes que viene, entonces tenés los intereses del mes que viene, más el mínimo, más lo que consumiste, más lo que no va a poder pagar porque otra vez pagado mínimo, y entonces se entra a acumular hasta que vos te ahogás y te vas al banco y pedís un crédito personal para pagar la tarjeta. Ahí sí tiene un hueco así para taparlo. Y entonces el banco te empieza a descontar. Y también el banco, una tasa hoy, 70% anual. Y entonces, 70% anual, bueno, listo, no importa, pero tengo que cubrir la tarjeta, listo, voy al banco. Hay que pagar la tarjeta. Dentro de 2 o 3 meses ya no tengo, voy al banco y me dice, no, yo ya te presté, no te puedo prestar, tenés la tarjeta. Y encima lo sacaste a 42 cuotas. Entonces me voy a una de esas financieras que están. Ay, no. Y la financiera te dice, yo recibo de sueldo, nada, sola firma. Al instante. Pero 100% anual. Entonces saco uno de 100% para pagar uno de 70%, para pagar uno de... Y entonces entro en una ola que significa que cuando yo cobre, una gran parte de mi ingreso va a ir al sector financiero. Y ni siquiera en concepto de plata real de capital, sino en concepto de interés. Y así te esquilmo de este lado. Bueno, ¿qué hace el sector agroexportador? Los tipos que manejan los precios de la economía. Te dicen, bueno, entonces ahora nosotros, la harina, si la inflación es 10%, la harina aumenta un 20%. La leche, el queso. Entonces vos, que ocupabas el 20, 25% para comprar alimentos, el 30, el 40, esto depende de cada uno obviamente. Ahora, en vez de, si el que ocupaba el 20 va a ocupar el 30 para el alimento, el que ocupaba el 30 va a ocupar el 40, el que ocupaba el 40 va a ocupar el 50. Más plata de mi ingreso en alimentos. Y así me apropio de tus ingresos por aumentarte los alimentos más que la inflación en general. De hecho, si uno mira el número de hoy del INDEC, la inflación acumulada enero-julio 19,6%, pero la de alimentos 22%. O sea, los alimentos crecen más, el precio del alimento crece más que el precio del resto de la economía. Y ahí también, obviamente, otros socios, el sector de venta de combustible, dice, bueno, a mí liberame el precio. Bueno, ¿qué me tenés que, entonces, ¿a mí por qué me vas a controlar si el resto libera todo? Entonces, en octubre del año pasado, Mauricio Macri firma un decreto que dice, esto hay que darle reglas claras al mercado. Entonces, el precio del combustible va a estar en función del barril de petróleo y del precio del dólar, sí, el tipo de cambio. ¿Y qué dijo en ese momento? Y si no, se puede buscar. No sé si fue él o algún ministro, Aranguren, alguno de esos. Dijo, pero esto es la regla de mercado. Cuando suba el barril va a subir la nafta, pero cuando baje el barril va a bajar la nafta. ¿Alguien vio bajar la nafta de octubre a hoy? No, y no va a bajar. Bajó 3%, después que había subido 15. Subió 3, 15, bajó 3, ya subió como 40% en lo que va el año. Pero en ese entonces los 3% era... se presentó como... Por favor. Bueno, esto es el comienzo de cómo va a bajar todo. Entonces, nunca más va a bajar la nafta y aumentan cada vez que tienen ganas. Se le canta, sí. Bueno, la energética dijeron, no, nosotros también queremos. Bueno, listo, la energética. Vamos a darle. ¿Por qué? Porque si nosotros le pagamos lo que vale la energía, se va a producir más. No sé qué. Se produce 2.000 gigawatt hora menos que hace 2015. Y se triplicó el precio en dólares de la energía. Pagamos un precio en dólares. Nosotros en dólares, sacar el peso, los subsidios, en dólares. Acá una generadora de energía, no Repsa que es distribuidora, la generadora, Central Puerto, Pampa Energy, las centrales nucleares, reciben $75 el megavatio. ¿Sí? No el gigavatio. No soy experto en términos, pero digamos $75. En Estados Unidos reciben 45. O sea, nosotros pagamos una energía casi el doble de cara que Estados Unidos. Sí, no importa los subsidios. Porque todo estaba bajo la excusa de que hay una necesidad de equiparar los precios al precio internacional. Claro, pero pagamos eso nos decía 70% más que el precio que paga un estadounidense
Y además, se producen menos energía que en el 2015. Porque la gente consume menos también. Claro. Porque es que no va a haber, no es que vamos a tener balance energético porque se produce más. Vamos a tener balance energético porque la gente va a consumir menos. Y eso le cierra. ¿Por qué? Porque va a sobrar recursos naturales para exportar barato en pesos, con un salario que se está devaluando en dólares. El salario mínimo argentino en el 2015 eran $520. Hoy está en 300 y pico de dólares. Nos bajaron 40% en salario en dólares. Eso se llama plan de negocio. Plan de negocio que ahora, ¿cómo cierra esto? Si yo veo quiénes son los pools de siembra de soja que exportan, los nombres, digamos, que están atrás de la firma de los nombres de fantasía. ¿Quiénes son los que compraron las empresas energéticas? ¿Quiénes son los que tienen Levac? Y veo de quiénes son amigos. Y vas a ver. Cierra todo tu plan de negocio fenomenal para 20.000 argentinos que se basa en la extracción de recursos y de ingresos de 43.980.000 argentinos. Cierra todo, porque es más, si pones la lista, vas a ver que los nombres van salteando, pero son siempre los mismos. Todo amiguito. Cardenal Newman a full. Ahora bien, a mí no me cerraba nunca me cerró ese relato cuando te decían, hay una necesidad imperiosa de actualizar o de equiparar los precios internacionales en lo que hace a los servicios. Pero nunca me dijeron que hay que equiparar los salarios también a... Claro, porque, o sea, todo se aumenta, pero el salario no, o sea... Claro, ellos quieren que nosotros paguemos la carne al precio que paga un alemán, la leche al precio que paga un alemán, el gas, la energía, etcétera, al precio que paga un alemán, pero quiere que tengamos los salarios de, no sé, Ruanda. Claro, no, pero me de un igual, chino. ¿Viste? A ver, todo lo que te salían a decir después como para compensar. ¿Viste? El mejor corte se iba afuera porque para el que vendía carne, exportaba carne, le era más rentable hacia venderlo afuera que nutrir el mercado interno. Entonces te decían, porque la carne linda se va afuera, no, porque acá el argentino no come la carne. No, acá le gusta el osobuco duro. Claro. De vaca. Comen otro tipo de carne, entonces está bien. ¿Para qué vamos a retener carne que acá no se consume? Y vos decís, pero ¿me lo estás diciendo en serio o me estás cargando por decir una cosa como esta? Y te comías el verso. No, bueno, pero es un proyecto cultural. De todas formas, el neoliberalismo, Diego, es un proyecto cultural. No es un proyecto económico, no son medidas económicas. Es un proyecto cultural que lo que intenta es decirte que vos sos menos que el resto. Y que como vos sos menos que un yanqui, como vos sos menos que un europeo, te mereces vivir peor. Porque además es tu culpa ser menos. Entonces vos sos menos que el resto y te mereces vivir peor, comer peor carne, tomar peor leche, trabajar más horas, cobrar menos. Ya ni siquiera peor leche, no tomar directamente. Por eso, digamos, sí, bueno, eso a mí es algo que me preocupa mucho, que siga descendiendo el consumo per cápita de leche. Nosotros tenemos consumos per cápita de leche similares al año 2002. Cuando estábamos fulero. Quinto piso, subsuelo del infierno. Tenemos consumo per cápita de leche de ese año. O sea, bajó el consumo per cápita, la verdad que si dijera un número sería un poco irresponsable, pero estoy seguro, más del 15% bajó el consumo per cápita. Y cuando veo per cápita es promedio, o sea, es el promedio entre lo que tomamos, por ejemplo, nosotros 4. Capaz que vos, que tenés un poquito más, seguís tomando lo mismo, y para que baje el promedio yo tengo que bajar mucho. Entonces hay gente en la Argentina, hay niños en la Argentina que están tomando muy poca leche. Y cuando vos no tomás leche a los 2 o 3 años, nunca más en tu vida recuperás lo que no se formó en ese periodo que era necesaria la leche y la formación de calcio y de un montón de otros nutrientes que tiene la leche. Tampoco soy, digamos, nutricionista, pero sí sé que si uno no toma leche a los 2 años, le va a hacer mal. Y bueno, está pasando, estamos comiendo menos, estamos tomando menos leche, consumiendo menos. Y bueno, ¿y qué nos dice el neoliberalismo? No, pero ustedes vivieron una fiesta. O sea, no echan la culpa a nosotros. Los tipos se fugaron 28.000 millones de dólares este año. O sea, la Argentina fue capaz de entregarle a 10.000 vivos 28.000 millones de dólares y nos quieren echarle la culpa a nosotros, que culpa nuestra, vivimos mal. ¿Y esta deuda a 100 años? Bueno, la deuda a 100 años, bueno, pero eso digamos, viste que los fiscales acá son muy a la carta. ¿Qué pasó en esa deuda? El monto no era muy alto. Si uno dice, la Argentina se endeudó en
200 mil millones de dólares, de los cuales deuda externa, o sea, deuda emitida en dólares, específicamente en dólares son 140 más o menos, mil millones. Y esa era una deuda de 2.000 y pico de millones de dólares, que no es mucho. Ahora, ¿quién la compró? Un fondo de inversión de Estados Unidos que se dedica a esto, en Estados Unidos, esto de la jubilación privada. Yo aporto y después me dan un retorno. Ese fondo tenía un retorno bajo en ese momento. Ahora, cuando compra este bono argentino que le asegura flujo de dinero constante durante 100 años, ahí nomás se dispara el fondo de inversión y empieza a rendir muchísimo mejor. Entonces suben las acciones de ese y de un montón de otros fondos y se genera un negocio fenomenal de fondos de capitalización de los jubilados de Estados Unidos. O sea, nos endeudamos en 100 años para que los jubilados de Estados Unidos tengan una mejor rentabilidad de sus activos ahorrados. Cuando acá nuevamente te decían AFJP, pero por favor, ¿en qué te has convertido? ¿Cómo vas a hablar de AFJP en un país emergente como el nuestro? Porque a nivel internacional, al menos Argentina, desde acá dicen que nos ven re bien, ¿no? Sí, espectacular. No, que estamos posicionadísimos. Claro, y bueno, top. ayer, no sé si fue ayer o anteayer, no veo yo televisión, canales porteños de alcance nacional, no veo, pero... Hace bien. No se pierde mucho igual, están hablando mucho de los cuadernos. Sí, bueno, pero ayer Duhovne dijo algo, pero ayer Duhovne dijo algo que es gravísimo. Mucha gente nos pide que eliminemos la jubilación que se dio por moratoria durante el kirchnerismo. Hay 3 millones de jubilados que se jubilaron por moratoria, que se instala desde el gobierno nacional y los medios hegemónicos que son planes sociales prácticamente. Sí. Ahora, un tipo que a los 60 años, 65, una mujer que a los 60, 65 se jubiló por moratoria, no es un tipo que no trabajó. Es una persona que lo más probable es que trabajó en negro. Recordemos que vivimos en un país que tiene 34% de personas que trabajan en negro, que el patrón no le hace ningún tipo de aporte. Y no estoy queriendo hablar mal del patrón, porque yo calculo que en una pizzería de un barrio que vende poco, y probablemente no tenga, no sea una cuestión de maldad, sino una cuestión de posibilidad. Ahora, también hay otros que teniendo un montón deciden no blanquear. ¿Sí? Se ve mucho en el sector doméstico, en la construcción, en el trabajo rural. Esa gente trabajó un montón de años, toda su vida en negro, llegó a los 65 y el sistema lo excluyó. Lo que hizo la moratoria fue decirle: vení, jubílate y encima pagá tu jubilación, porque del salario que se te paga, de la jubilación que se te paga, se te descuenta para tus aportes. O sea que no es que no aporta a partir de estar jubilado. Y es, digamos, el perdón que le pedimos como sociedad por haber mirado hacia otro lado mientras estaba trabajando en negro durante 30, 40 años. Bueno, resulta que Duhovne lo plantea así tan livianamente como un plan social. ¿Sí? Cuando dicen... Porque hace a una necesidad de un cierto sector o de lo que la gente... Porque es muy el relato del neoliberalismo. ¿Viste? Cuando dicen, la gente a mí me dice... No, y el neoliberalismo, digo, a vos te dicen, che, vos vivís mal, claro, por culpa de ese jubilado sin moratoria. Bueno. Ese es un peligro para vos, porque tu hijo vive mal porque él se jubiló sin aporte. Y lo que te está haciendo es haciéndonos pelear entre nosotros y fomentando esto del egoísmo y de que yo me salvo solo, y intentando salvarse solo no se salva a nadie. Pero de ese relato, la verdad que es perverso, eso es muy perverso. Y roza la xenofobia, y si es que no la traspasa hace bastante rato. Ya veníamos con el tema de los medicamentos ahí en Jujuy, sí, y en que insistía Morales, ahí su gente, de toda la gente que venía de Bolivia y cruzaba y se atendía en hospitales acá. ¿Y en qué te afectaba? Y no, pero había que cobrarle, te decía. No, pero esa aparte tiene varias aristas. Varias aristas. Un costo importante. Claro, y era una xenofobia que ya estaba muy encubierta. Varias aristas. Primero, muchachos, córtenla. Los republicanos, que tanto les gusta hablar de la ley y la república, hay una parte del preámbulo de la Constitución que dice: para nosotros, nuestra posteridad y todos los habitantes del suelo, del mundo que quieran habitar suelo argentino. Bueno, o sea, cuando ellos te dicen: no, pero si vos te vas a tal parte y en tal parte te cobran, sí, pero a sus habitantes también le cobran en esa parte. O sea, no solamente a vos porque sos claro, en otro lado te tratan igual que tratan a sus habitantes. En Estados Unidos, si vos te vas a Estados Unidos y te querés operar, te cobran. Sí, obvio. Y si sos estadounidense también te cobran en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la salud es privada. Es privada. Acá es pública, para nosotros y para...
Y además, cuando uno empieza a ver la estadística, es verso. 2%, 3%. O sea, tienen en hospitales públicos que son extranjeros. 3%. Y esa gente que es extranjera, labura, muchas veces labura en negro, y cuando el boliviano, peón, o peor, en un taller clandestino, va y se compra un paquete de galletita, que labura en negro, sí, explotado, se compra un paquete de galletita, paga 21% de IVA. Parte de ese IVA es para pagar la jubilación, por ejemplo, de los jueces de la nación que no pagan impuesto a la ganancia. Entonces, muchachos, es muy perverso, porque esa gente contribuye pagando IVA, cada ingreso bruto, cada vez que compra algo que consume porque vive en la Argentina, paga los impuestos con los cuales se financia la educación pública, la salud pública, la jubilación de un montón de gente, incluidos los jueces que no pagan ganancias, vuelvo a repetir. Entonces, muy perverso, además es mentira. Y es mentira y tiene solamente una carga xenofóbica, por un lado, y además un efecto, obviamente, distractivo. Porque estás hablando de eso y te llenas la boca hablando otra de eso cosa, y pasan los elefantes por atrás. Otra cosa. El 66% se destina a gasto social. Y uno, digamos, dice, bueno, ¿qué gasto social? Y uno cree que es asistencia. Claro. Bueno, jubilaciones. O sea, no es gasto social porque la bondad. Es gente que aportó toda su vida, laburó toda su vida, está jubilada. Te dicen, 10 millones de argentinos trabajan y 17 viven del Estado. Dentro de esos 17 meten las asignaciones familiares, que son un derecho, sí, meten los 6 millones de jubilados, que laburaron toda su vida y pagaron, son 7 millones de jubilados y 7 millones de asignaciones, entonces 14 millones de personas que en realidad son un derecho. Y muchas personas repiten eso y no se dan cuenta que son parte de ese gasto social que intentan eliminar. Y bueno, la verdad que son discursos perversos y son discursos que yo creí que se iban a eliminar de la Argentina. Pero no terminaron ahí. Hasta hace poco van a tomar crédito internacional para aumentar la asignación. O sea, a ese punto de que estamos en la necesidad de pedir préstamo a gente de afuera, organismos, no gente, para aumentar las asignaciones. Entonces decís, ¿para qué yo me vamos a endeudar para las asignaciones si yo no cobro eso? Pero es mentira. A ver, ahí y encima hay un problema de conciencia. A mí me encantó yo hice una tesis de maestría sobre la asignación universal por hijo y la verdad que me encantó porque me encontré con gente maravillosa. La asignación la asignación universal por hijo, ¿qué es? Cuando vos, los ricos, vamos a empezar por los ricos, ¿sí? Los ricos que pagan impuesto a la ganancia. Hacer una liquidación, dicen, gané tanta plata y tengo que pagar tanto impuesto. Pero tengo un hijo, entonces pago menos impuestos porque tengo hijos. O sea, el Estado te devuelve, te da plata, es como que te pague una asignación. Los ricos que descuentan hijos por ganancia, el Estado le da plata. Son planeros en ese discurso, son igual de planeros que el resto. Y es más, o sea, son más vivos porque conocen más la ley, entonces saben cómo sacar provecho. Bien, el trabajador formal va y que tiene hijo, cobra su sueldo, presentismo, esto, lo tradicionales, asignación familiar, 1.578 pesos. Lo que hizo la AUH, el decreto 1602/09, fue decirle, los ricos están cubiertos por el descuento de ganancia y los trabajadores formales están cubiertos por la asignación familiar, y en realidad que es un beneficio no para el trabajador ni para el rico, sino para los hijos. ¿Por qué el hijo del desocupado o el hijo del trabajador informal no va a estar cubierto? Si es un derecho del niño. Entonces, si esto está cubierto por el descuento de ganancia y esto por las asignaciones familiares, los hijos de los desocupados y los trabajadores informales deben estar cubiertos por un sistema de asignación igual que el resto. Entonces es la universalización del derecho a la niñez. Y entonces, si son planeros todos los hijos. El hijo de, Marcelo Tinelli, que seguramente descuenta impuestos a la ganancia. Por supuesto. Y el hijo de el trabajador desocupado o informal que cobra la UH, de una empleada doméstica, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, son todo lo mismo, pues son hijos, son argentinos, son niños menores de 18 años argentinos que cobran una asignación por el hecho de existir, y es un derecho. Y lo que yo vi en ese trabajo, y perdón que me ponga autorreferencial, es que hablando con las personas que cobran la UH, había una mucha conciencia de que esa era plata del hijo. Sí. Una de las cosas que yo quería demostrar era si era un desincentivo a trabajar. Yo decía, ¿y vos dejarías de trabajar para cobrar la asignación? No. ¿Por qué? Mucha gente me dijo, no, porque no alcanza, yo con 1.500 pesos no puedo mantener un hijo. Y le decía, bueno, ¿y si te pagan más? ¿Y si te pagan 10.000 pesos por hijo? Me dice, no, porque esa no es mi plata, esa es la plata de mi hijo.
Y si a mi hijo le pagan más y ahorro, le pongo para su estudio, le compro cosas, pero es la plata de mi hijo, no es mi plata. Había un elevado nivel de conciencia por parte de los perceptores de la AUH de que esa era plata del hijo. Que muchas veces ese elevado nivel de conciencia no se ve en los otros sectores que cobran la asignación, que creen que no es plata del hijo, sino plata de ellos. Entonces, es más, es un motivo para pagar menos impuestos yo, el claro, acusar al hijo. Por eso, de hecho yo creo que está bien porque es un esquema de protección universal a la niñez. Yo creo en las políticas universales no focalizadas, entonces me parece que era un buen... está bien eso, que todos los hijos, no importa que sean ricos, pobres, clase media, tengan el derecho el mismo derecho. Pero digo, entonces muchas veces cuando dicen, no, 17 millones de personas viven del Estado, están contando asignaciones familiares, están contando jubilaciones, están contando veteranos de guerra de Malvinas, están contando pensionados, están contando asignación universal por hijo, se están metiendo todo en la bolsa. Entonces tener cuidado con esos discursos, porque esos discursos son muchas veces pegarnos un tiro en la pierna. Sí. Si pudiéramos calificar lo que tiene que ver con la economía argentina hoy del 1 al 10, ¿cuánto tendría? Hoy, ahora, en este momento, en este momento 43. Como profesor. 3 y bajando. Sí, 3. Viene bravo. Muy complicado. No tenemos dólares. A ver, el problema es que nosotros en algún momento, ¿esto cuándo se termina? Cuando el FMI diga, no cumpliste las metas, no hay más dólares. Y todo el mundo, todos digan, Argentina no tiene dólares, saquemos dólares ya. Nosotros nos vamos a enterar último, como nos enteramos último en el 2001. Pero hoy ya están sospechando, están oliendo. No estamos diciendo nada, ¿no? Haciendo apología nada. Antes de ayer, la palabra más buscada en Google fue corralito. Bueno, a ver, cuando yo dije 28.000 millones de dólares se fueron de la Argentina en concepto de pago de interés de la deuda, en concepto de balanza comercial deficitaria y en concepto de fuga de capitales, que es compra de dólares neta. 18.000 millones son compra de dólares neta. Es muchísimo, pero muchísimo, una locura. Hace 3 años se compraban 4.000 millones de dólares, hoy se compran 18.000 millones de dólares. Y además veníamos de comprar 1.500, 2.000, 1.500, 2.000 por mes. En mayo se compraron 5.000, en junio se compraron 3.000, en julio se compraron, o sea, se compraron 13.000 millones de dólares en los últimos 3 meses. ¿Por qué se acelera la compra de dólares? Porque todo el mundo entiende que esto es un problema de restricción externa, de falta de dólares. Ahora, cada vez nos va a costar más a los que vivimos de un salario comprar dólares si el dólar está 30, 35, 40. Ahora, el que tiene su ingreso dolarizado por Levax, porque es petrolero, vende nafta, porque vende agroexportación y recibe dólares transformados a pesos, a ellos no le va a costar lo mismo porque ellos tienen dolarizado sus ganancias. Entonces a ellos no le importa si el dólar está 30, 40, 50, van a poder comprar igual. Siempre. Pero nosotros que vivimos un salario en pesos, cada vez nos va a costar más comprar los dólares. O sea, nosotros no vamos a tener forma de protegernos cuando el dólar explote. Ellos sí. Claro, no, pero te decían, ya no hay más cepo, puedes comprar hasta 50 millones. O sea, si sale 30 pesos, ¿quién va a comprar? No, bueno, pero en aquel entonces todos decíamos, no hay cepo, vamos a poder comprar más dólares. Sí, bueno, esa es otra perlita. Pero estaba otra perlita interesante. Luego estaba lindo poder comprar, pero... Bueno, pero vos sabés que digo, hay una perlita también. Cuando estaba el cepo, ese malísimo, era el culpable del hambre en África, más o menos el cepo. No me puedo ir a Miami. Claro, había 2 millones, en promedio, 2 millones de argentinos compraban dólares todos los meses. 2 millones. Desde que no hay cepo, 1 millón compra. Hoy en Argentina compra dólares la mitad de personas que compraban hace 3 años con cepo. Y esa mitad que compra no es la mitad más pobre, es la mitad más rica. ¿Cómo te has sentido en esta entrevista? No puedes decir entrevista porque me parece más una charla. No, muy bien, muy cómodo. Gracias. No, gracias a ustedes. Me quedaría toda la tarde hablando con vos porque siempre está bueno así como que te abran un poco la cabeza y pensá, mamita, pensá, papito, un poquito lo que está pasando. Dejá ya de verte, aunque sea por un rato, ir a otras cosas, escuchar la radio. Gracias. Abrí la heladera, ¿no? Abrí la billetera o entrar al home banking a ver qué te dice, cómo está el estado de la tarjeta. Dividí tu sueldo por el tipo de cambio de hoy, dividí tu sueldo por el tipo de cambio del 2015. Con eso ya. Y ahí
Y ahí vas a ver si está mejor o peor. Y ahí vas a llevar toda la tarde. Cobraba tanta plata, dividido 9.50, cobro tanta plata hoy, dividido 30 pesos. A no ser que tengas una minera o seas un gran agroexportador de soja. O sea, dueño de un banco. ¿Por qué no? Ahí sí, pero ahí se hace tema cristal ya. O tengas acciones de molino. Claro, moliendo, sí, un montón, un gibón. Gracias, Adrián. No, gracias. Con nosotros estuvo hablando de economía el licenciado Adrián Muraciole. Una entrevista de 10. Gracias. Seguimos aquí en Hashtag.